particularmente en la creación de capacidades de ciencia y tecnología que nos vuelvan más competitivos, y finalmente lo cuarto que se ha mencionado, que es el tema de financiamiento con las tasas de interés tan altas. Sin embargo, creo yo que todo lo que se ha dicho en esta mesa sobre estos puntos es absolutamente válido, pero creo que requiere más elaboración, porque decir voy a tener un banco con tasas de interés baratas es bonito decirlo, pero a la hora de implementarlo requiere mucho más elaboración. No digo que sea imposible, pero creo que las propuestas que se han mencionado requieren más elaboración, y por supuesto no es este momento para discutir lo que podría ser cuando los señores presentes sean congresistas de la República. Gracias. Muchísimas gracias al economista Patricio Quintanilla por esta intervención, también haciendo un resumen en este segundo punto el día de hoy en cuanto a lo que significa pues al tema grueso que estamos abordando, desarrollo económico. En la siguiente media hora vamos a retornar para conversar acerca de la tributación y distribución, y estaremos escuchando las propuestas que hacen nuestros invitados candidatos el día de hoy, y por supuesto más adelante, luego de las 9:30, vamos a estar con la intervención del público a través de nuestros teléfonos el 21 31 72 78 952, para que el público, usted también ciudadano, como ciudadano o ciudadana, pueda hacer las preguntas respectivas. Hacemos un alto y retornamos con mucho más de este conversatorio, el poder de elegir en la picantería electoral. El poder de elegir en la picantería electoral desde la sede. Estamos en el local de El Diario de la República, amigos, amigas, señores, señores. Un reiterado saludo para cada uno de ustedes. Hoy estamos abordando en torno al desarrollo económico, la economía, que es lo más álgido, la situación en la cual quizás es lo que más nos duele a todos y todas. Pues hoy hemos estado ya conversando en torno a la producción y exportación, también sobre las pymes, y vamos ahora a entrar a la tributación y distribución. Mucha atención con los planteamientos, las propuestas que están haciendo el día de hoy nuestros candidatos invitados de llegar al Congreso de la República. Indicarles también todo este esfuerzo gracias a varias instituciones, el Diario La República, Propuesta Ciudadana, el Taller de Escosurce, Iniciativa Arequipa que Queremos, el Centro de Comunicación La Maquilla y Radio Charlie. Vamos de inmediato entonces en esta tercera intervención para conversar y para conocer más acerca de la tributación y la distribución. ¿Qué hacer con lo que se recauda? ¿Realmente eso no se hace o no es equitativo? ¿Cómo tendrían que plantear? ¿Qué planteamientos tendrían que dar? ¿Qué cambios? Vamos a dar una primera instancia para que nos haga un breve contexto sobre esta tributación y distribución al economista Patricio Quintanilla, profesor principal de la Universidad Católica Santa María. Adelante. Muchas gracias, Yolanda. En primer lugar, creo que tenemos que tener claro que hay dos tipos básicamente de impuestos. Los impuestos indirectos, que agravan igual a todo el mundo, como por ejemplo el IGB, que todas las personas lo pagamos igual independientemente de su ingreso, de su capacidad adquisitiva, y los impuestos directos, que eso sí graban a las personas en función a su ingreso, o en algunos casos de las empresas a su patrimonio. En el Perú, el presupuesto público está fundamentalmente sustentado en impuestos indirectos, lo cual técnicamente no debe ser, porque los impuestos más significativos son los impuestos directos, porque estamos cobrándole más a que más tiene. El concepto de una política fiscal adecuada está dado por cobrar impuestos a los que más tienen, y con esos recursos, además del gasto normal del Estado que esperamos se reduzca, también dar servicios a los estratos de menores ingresos. En otras palabras, es la traslación de los recursos de los que tienen más ingresos a los que tienen menos ingresos, cobrándoles impuestos y dándoles servicios públicos gratuitos, comunicación, salud, etc. Eso desafortunadamente no está tan claro en el Perú, porque la principal fuente de recaudación son los impuestos indirectos, particularmente el IGB y el impuesto selectivo a los combustibles. Esto, sin embargo, requiere un tema de gestión tributaria, de manera que se reducir la evasión. Está claro que en el Perú hay muchísima evasión, no solamente entre los empresarios, que por supuesto hay evasión cuando no están formalizados, pero también hay evasión de muchísimos profesionales liberales, de muchísimas empresas que encuentran muchísimas formas de evadir, o por lo menos de eludir, es una diferencia sutil, pero que en fondo es pagar menos impuestos. Esa es la primera parte del asunto, cómo implementar la recaudación en forma justa y equitativa. La otra pregunta es, bueno, ¿y con ese dinero qué hago? ¿Cómo lo gasto? ¿En qué lo gasto? Una alternativa es gastarlo en proyectos sociales, otra alternativa es gastarlo en armamentismo, otra alternativa es diferenciarlo del gasto público, incrementar el gasto público, la burocracia del Estado. En general, esa es la segunda decisión. Entonces, no se debe presionar a los contribuyentes, se tiene que aplicar la base tributaria, como se ha mencionado antes, hablando del tema de las pymes, pero tenemos que ver qué tipo de cosas aplicamos y tenemos que ver cómo orientarnos mejor
el gasto público para lograr que realmente se eficiente. Muchas gracias al economista Patricio Quintanilla, dando este breve contexto, y ahora damos la intervención también para las propuestas que hacen en torno a tributación y distribución los candidatos invitados. Estamos con el candidato Víctor Urcay Manchego de Perú Posible con el número 2. La tributación es el aspecto más importante de un Estado. Con la creación de impuestos directos e indirectos, esta tributación es la contraparte que el poblador paga por el servicio que presta en los estamentos administrativos, los mismos que van a servir para mantener los servicios públicos de la administración, como por las inversiones en educación, salud, alimentación, etc. Su capacitación está a cargo de la SUNAT y otros, su captación está a cargo de la SUNAT y otros casos por las municipalidades y regiones. El IGB y el impuesto selectivo de consumo, como lo dijo nuestro panelista, son los que crean por las decisiones políticas del gobierno de turno y que muchas veces se hacen permanentes. La distribución tributaria o aplicación de los impuestos debe ser universal, con excepción de ciertos niveles económicos de arriba hacia abajo. Lo que tienen más deben pagar más, y el resto de forma escalonada, dependiendo de la política económica del gobierno. Yo creo que esta política debe ser general para todos, definitivamente, porque acá con los impuestos invertimos hacia la educación, hacia la alimentación, hacia mejorar nuestra infraestructura, y mucha gente que no paga. Yo pienso que desde el presidente de la República, en forma escalonada, debe pagar hasta el último amigo de la esquina, que sinceramente también tenemos que tener una educación tributaria, y para que así nosotros podamos ampliar la base tributaria y mejorar en nuestras inversiones en el orden interno. Bien, muchas gracias. Intervención del candidato Julio Sumarín de Sars, Esfuerzo 2011 con el número 2. Muchas gracias. Los congresistas tienen capacidad de iniciativa legislativa. En ese sentido, desde el Congreso de la República, Julio Sumarín, como un representante de la micro, la pequeña empresa, trabajará para que en ese primer año de funcionamiento, de operatividad de estas pequeñas y microempresas, que es el más difícil. Si una micro y pequeña empresa logra pasar el primer año, esa empresa va a seguir adelante. Hay que trabajar para que en ese primer año, a través de iniciativa legislativa, Julio Sumarín, la liberalización de las cargas impositivas en el primer año. Yo quiero ponerles un ejemplo. Es como que una persona que está empezando a caminar y de repente se le pone una carga encima, da un paso, otra carga encima, da otro paso, otra carga encima, finalmente terminamos apabullándolo y en el suelo. Segundo, el Estado, tenemos plata, hoy en día hay crecimiento económico, hay dinero en el país. ¿Por qué no apoyamos en el primer año con el 50% de las exportaciones laborales para ayudar a la consolidación de las microempresas? Esa sería otra iniciativa mía para ayudar al desarrollo de la micro y la pequeña empresa. Tercero, debe tener diferenciación de las cargas impositivas de los impuestos en las empresas. No puede ser que una multa que para una empresa de envergadura pueda ser el mismo monto para una microempresa que está empezando, que está tratando de consolidarse, está tratando de desarrollarse. Tiene que haber una diferenciación, porque si no, este es un criterio totalmente inequitativo, totalmente injusto, y que también termina ahogando a los micro y los pequeños empresarios. Muchas gracias a Julio Sumarín. Le damos ahora la palabra a Luis Herrera Ordóñez, del Foro Avisos de Perú, tema tributación y distribución. En un balance de los últimos 17 años, el sistema tributario del Perú ha mostrado ser regresivo, es decir, el Estado ha sostenido sus mayores ingresos a costa de los que menos renta poseen. Esta situación se ha visto recrudecida una vez iniciada la crisis financiera, lo que significa que el sistema tributario es cada vez menos equitativo. Es decir, en etapa de crisis financiera, el sistema tributario ha demostrado ser regresivo. Los que menos renta poseen pagan más, y los que poseen más renta pagan menos. Un ejemplo de ello es pues la actividad minera, donde en periodos de alza de precios pagan más y en periodos de menores precios pagan menos, lo que evidentemente construye un escenario de mayor inequidad.
Por eso nosotros, el Partido Comunista, como iniciativa legislativa, está llevando el poder revisar estos contratos, su revocatoria y el pago justo por dicha actividad, asimismo dentro de ella dar oportunidad a la explotación interna y su formalización respetando los estándares internacionales sobre el uso de químicos que no afecten el medio ambiente, lo cual beneficiará a nuestro país. Bien, muchas gracias. Vamos a ver con la intervención del candidato Tomás Zamudio Briceño de Gana Perú. El principal objetivo de la reforma del sistema tributario es de constituirse en un instrumento de redistribución de ingresos. 1. 2. Asimismo, se permitirá financiar la gestión de las políticas públicas, agrarias, sociales, etcétera, la provisión de los bienes públicos, infraestructura, transportes y telecomunicaciones y, consecuentemente, el fortalecimiento de la democracia. 3. Por otro lado, permitirá financiar la universalización de los servicios sociales, de educación, salud, seguridad social de la población y la ejecución de políticas orientadas a superar la pobreza. 4. En resumen, una mayor presión tributaria y un sistema tributario como el que propone Gana Perú contribuye a la disminución de la desigualdad de ingresos y contribuirán con la generación de un circuito de demandas e ingresos centrado dentro del territorio nacional. En conclusión, también vemos de que es fundamental, y en eso creo que hay coincidencia entre los 4 invitados, en ampliar la base tributaria, el combate a la evasión del impuesto a la renta de las personas, mejorando la base de datos de los predios de catastro profesionales, accionistas y de empresas con programas de fiscalización intensivos en cruces informales para lograr la incorporación de los informales al sistema tributario. Es elemental este saneamiento que podríamos hacer para ampliar la base tributaria. Bien, muchas gracias. Estas intervenciones entonces de las propuestas que hacen en torno a la tributación y distribución en este espacio, el poder de elegir en la picantería electoral, transmitiendo desde el local del Diario de la República. Bueno, vamos a ir ahora con la ronda de intervención de nuestros panelistas, ¿no? Que tendrán esta oportunidad una sola ronda, para luego la intervención también de los invitados candidatos. Estamos con el economista Rodolfo Martín. Una constatación de todos estos últimos años de crecimiento de nuestro producto es que, a falta de una política redistributiva, lo que ha ocurrido es que las brechas se han incrementado. En este momento, digamos, un estudio que se hacía el año 2008 entre el ingreso del sector A en promedio, el ingreso mensual, estaba cerca de 20 veces sobre el ingreso del sector E, digamos, son 12.000 frente a 600 y pico, 12.000 mensuales de promedio sobre 600. Entonces, ahí, ¿qué medidas redistributivas se plantearían? La segunda pregunta es la siguiente. Otro gran problema que tenemos, como se ha mencionado acá, es que la carga tributaria en el país sigue siendo una de las más bajas de América Latina. Está alrededor del 15% del Producto Bruto Interno. En América Latina el promedio es del 17%, es decir, se cobran muy pocos impuestos. El acuerdo nacional definió el conjunto del nivel de los partidos llegar a un 18%. Sin embargo, las políticas de los últimos gobiernos no han avanzado nada en este punto. ¿Qué medidas se están planteando para incrementar la recaudación tributaria en el país? ¿Están pensando revisar el tema, por ejemplo, de las exoneraciones tributarias que hay al sector minero y al sector financiero? Porque son dos de los sectores que en los últimos años han tenido ganancias altísimas, junto a una legislación muy ventajosa que correspondía a otras épocas. Muy bien, muchas gracias. Le damos también la intervención para sus preguntas de nuestro panelista, al periodista Andrés Javier Román. Ha sido bastante criticado el tema de la reinversión de las empresas mineras. ¿Se puede dar, había alguna idea del proyecto de ley en cuanto a la reinversión de los microempresarios, los pequeños empresarios? Mucha gente aquí en Arequipa decía, pues ¿por qué a mí no me dan esa facilidad? Yo declaro que estoy reinvirtiendo, y pruebo que estoy reinvirtiendo, entonces que me descuenten algún tipo de impuesto. En cuanto a la distribución de esta riqueza que se va generando de acuerdo a los impuestos, la queja permanente. Los gobiernos, cada vez que hay elecciones, prometen aumentar presupuesto para educación. En Arequipa ya cerca del 60% de la educación está siendo atendido por el sector privado. ¿Vamos a dejar la educación al sector privado? ¿No? Entonces, ¿qué posibilidad hay de que esta situación se mejore? La salud. En el Hospital General falta